Previamente, hablamos del surgimiento del Sistema Nacional para la Enseñanza Profesional de la Danza, y dentro de este, la influencia de las acciones del FONADAN sobre las generaciones que posteriormente desarrollarían la metodología de enseñanza de la Escuela Nacional de Danza Folclórica, basada en el trabajo de campo y el contacto con los danzantes tradicionales. Para este momento, de finales de los años 70 y principios de los 80, en el horizonte y como heredero de la misión del maestro Marcelo Torreblanca, quien muere en 1986, solo un año después de retirarse de la Escuela Nacional de Danza Folclórica, aparece la figura del maestro Antonio Miranda Ita, quien como estudiante del plan de 1956 de la Academia de la Danza Mexicana, colaborador del FONADAN y ahora profesor y director de la Escuela Nacional de Danza Folclórica, hizo converger el ideal nacionalista del maestro Torreblanca, con esta nueva era que pintaba un panorama con un abordaje de las danzas tradicionales más etnográfico y menos folclorista. Así, en este contexto, es donde surge el Festival de Danzas Marcelo Torreblanca, celebrado el 12 de octubre, fecha a la que el maestro Torreblanca bautizó como el Día de la Danza Tradicional Mexicana, y que cabe mencionar, fue un día en el que en la época del FONADAN se invitaban a danzantes tradicionales de diferentes latitudes y etnias para presentarse ante el público de la Alameda Central y posteriormente del Museo Nacional de Antropología e Historia. La Academia de la Danza Mexicana, como tal, antes del sistema, no tiene festival, con todo y que estuvo FONADAN ahí, ¿no? Y no se llama como tal, era una muestra de danzantes que venían a la Ciudad de México. En este segundo nacionalismo echeverrista, ¿no? Ese es el contexto, no el nacionalismo de los 40, el nacionalismo popular, ¿no? Del populacho de Echeverría. Y ese es el que le da cabida a que estos bailadores, estos danzantes vinieran, pero además que no se mostraran en un teatro de las bellas artes, sino que se mostraran en espacios abiertos. Es hasta, yo quiero pensar, ¿no? Ya creado el sistema, que es con Antonio Miranda, que fue su segundo director. Bueno, el primero director fue Nieves, luego de Nieves fue Rosalinda, y después de Rosalinda fue Toño Miranda. Y entre la generación de Rosalinda, sí sería muy bueno entrevistar a Rosalinda como directora, porque a ella le tocó posicionar a la escuela de folclore en medio de contemporáneo y clásico, ¿no? O sea, con ese, no es que cada escuelita tuviera todos muy felices y contentos, no, eran arrebatingas por los salones, arrebatingas por las aulas, arrebatingas por los sonidos, por los pianos, por todo había que pelearse ahí, por las macetas, por todo, no era fácil estarse peleando con Tania Álvarez, ¿no? Con Claudia Trueba, de las de clásico. No, eran aguerridas, había que entrarle, y solamente un Antonio Miranda no se dejaba y pedía gritos que tener su bodega de vestuario y tener su departamento de investigación donde metieron a Torreblanca, y, o sea, tener varios espacios, había que ganar territorio dentro de la escuela, de ese edificio, ¿no? O sea, nosotros no nos dejaban pisar el Salón 7, pero ni de chiste, o sea, no, ese salón era prohibido para los de folclore, prohibido. Y además, que los callen, porque siempre están con sus bocinas a todo lo que da y no dejan tomar clases, no dejan oír el piano del clásico. Y, no, o la batería del contemporáneo, no, pues siempre era una rebatinga con eso. Pero en ese inter, ¿no? En ese inter es que, aparte de todo, había que ganar la Plaza Ángel Salas.
Entonces, ¿cómo? Pues trayendo a todos a bailar aquí, con todo y los berrinches que todavía se generan ahora para las oficinas, ¿no? Con el escándalo de la escuela no se puede, ¿no? Pues allí. Pero es de verdad que visto a la distancia, es muy, muy, como estos movimientos o estos no se llamaba festival, se llamó festival mucho después, pero ganar territorio para la escuela de folclore, no de gratis se queda la escuela de folclore donde se queda, porque ganamos y nos apoderamos del territorio del Centro Cultural del Bosque, ¿no? Pero bueno, al traer a los danzantes ya en una segunda racha, sin Academia de la Danza Mexicana, sin Fonadán, Torreblanca otra vez vuelve con este propósito, ¿no? La escuela está para recoger, para resguardar, para cuidar, para proteger todo este patrimonio. Para eso está la escuela. Y esa es la escuela de Antonio Miranda. No obstante, el encuentro de danzantes tradicionales en la Ciudad de México, la rememoración del Día de la Danza Tradicional Mexicana y el recuerdo mismo de la visión que el maestro Torreblanca tuvo respecto a la danza, es lo que da origen al actual festival de la ENDF, que es un espacio que rememora una visión dentro de la cual se celebra la danza tradicional que se presenta al aire libre, como parte de la comunicación al interior de la comunidad, así como entre el danzante y la divinidad. Parte que él buscaba, entender el sentido de la danza, no la ejecución. Sí. Bueno, cuando nosotros decidimos prácticamente que ya hay como toda esta fortaleza de los informantes, porque cada grupo tenía que tener mínimo un informante por semestre. Mínimo, no una danza iba a haber, sino el programa marcaba varias danzas, pero con informante uno por semestre, y se quedó de que esa danza que se tomaba con informante se presentara el fin de curso, y después para el 12 de octubre se hacía la selección de qué danzas eran las que se iban a presentar. No todas las que tenían informante, a veces no, en ocasiones sí, pero no era como una regla. Se proponía, se discutía, y en junta de academia, en junta de colegio, se hacía toda la programación de qué danzas, qué tiempos para el 12 de octubre. Eso fue primero la escuela, porque después ya se fueron invitando ya nuestros exalumnos, y como la Academia de la Danza, como la Nelly Campobello, como los colegios de bachilleres, como grupos independientes que había ya de exalumnos que tenían sus grupos y que se proponían o se autoproponían para el festejo del 12 de octubre. Dentro de la programación de tu plan de trabajo semestral, se proponían los informantes. Te estoy hablando quizás que de los últimos años, ¿no? A los primeros años, cuando traías el informante, pues el que cachabas, el informante que estaba de acuerdo en venir, ¿sí? Pero ya después se programaban. Bueno, el maestro veía la danza, ya sea en video, o había ido a la práctica, o había tenido contacto con la danza que se iba a traer el informante, y él empezábamos, yo lo hacía mucho, a montar la técnica para la danza. No llegaba yo al paso,
pero sí llegaba yo a ir armando ciertos movimientos que cuando el danzante viniera se les hiciera más fácil a los alumnos aprender la danza. Ahora, una vez que se traía al informante, porque se traía a veces al músico, se traía al informante y a un ayudante, porque eran a veces movimientos de pareja, entonces era importante traer a la pareja. Entonces había una orientación hacia los alumnos de que primero tenemos que observar al danzante. ¿Qué es lo que hace el danzante? Y nos vamos por partes. Silbar los pies, la cintura, el torso, la cabeza, los brazos, la sonaja, o sea, ir analizando poco a poco al danzante en cuanto a su movimiento. A nosotros se nos hacía más fácil el llevar ese proceso con el danzante. Había momentos en que en lugar de aprender 5 sones, pues nada más te aprendías 2 sones en una semana, porque el curso duraba una semana, no más, una semana, ¿sí? Entonces, depende la danza, depende el grupo y depende del maestro que manejaba al grupo, ¿no? Y como en la clase del informante, los maestros que nos incorporábamos al curso, era porque tuviésemos nuestra hora libre y que nos metíamos a tomar la clase, porque también se hacía el curso solo para maestros, que en la Escuela Nacional de Danza Folclórica fuera el semillero de poder enseñar la danza tradicional mexicana con quizás yo te puedo decir con los mínimos datos que puedas tú obtener. Porque el ir a ver la danza, a la comunidad y estar en la fiesta y ir a los ensayos, no la vas a investigar. Una investigación de una danza no es eso. O sea, pero sí puede la escuela dar una serie de conocimientos con una base muy sólida de datos que tú sí puedes sacar de la comunidad, que sí tú puedes obtener de la comunidad, y que la escuela puede tener todo un registro de danzas y además de la escritura de la misma escuela tiene todos estos elementos, porque los tiene, los conoce, los maneja. Ahora nada más habría que organizarlos, nada más hay que organizarlos. Como una escuela, lo que dice Escuela Nacional de Danza Folclórica. Eso es lo importante. Ahora, está bien que enseñen el tilingolingo y que enseñen las iguiris, pero que seamos honestos y decir, esto es un numerito, esto es un invento, ¿sí? Un invento de los académicos de cada estado. El son huasteco de Tamaulipas ni se baila así ni se ha bailado así, pero el fulanito de tal de allá de Tamaulipas dice que sí se baila. Pues bailémoslos así, demos el estilo porque él es de Tamaulipas. Pero si vamos a la Huasteca de Tamaulipas, no vamos a ver bailar esto, jamás, nunca. Entonces hay que reconocerlo. ¿Qué es? Ya tenemos que estar en la etapa de decir, esto es un numerito, esto es invento de fulanito de tal. Ya. Yo quería de la escuela eso, yo quería que la escuela fuera un semillero, un difusor de la danza tradicional mexicana. Nada más, yo tengo una lista de danzas que trabajamos en la escuela, que son arriba de 70 danzas, 70. No es nada a comparación de las danzas que tenemos en México, nada. Imagínate si no hubiera una institución que tenga uno de sus objetivos el estudiar la danza tradicional y el documentarla, ¿no? Creo que es fundamental porque la danza tradicional en nuestro país sigue viva. Sigue viva, se sigue transformando, se sigue recreando a sí misma, ¿no? Entonces, creo que es una obligación moral de la escuela, entre otras cosas, el estudiar las fuentes directas y documentarlas de alguna forma. Y bueno, yo sí quiero comentar que, digamos, que el proceso ideal para el estudio de cada una de las danzas sería ir a hacer el trabajo de campo, luego hacer la documentación y el análisis correspondiente, y luego ya la presentación o la difusión
tanto en escena como en el Festival de Danzas. Al respecto, el Festival de Danzas Marcelo Torreblanca, desde mediados de los años 80 y hasta el momento, ha hecho de la Plaza Ángel Salas el atrio o el espacio ritual en donde se pretende refrendar una visión en donde se valora la situación y contexto tradicional que origina la danza tradicional. Esto a través de una muestra interpretada por los estudiantes de la ENDF e invitados, en la cual presentan danzas tradicionales en un estado de mínima transformación escénica y cuyo proceso de preparación es semejante a los rituales, pues se trata de una experiencia en donde más que el público, el objetivo es reencontrarse con la tradición mediante un proceso que implica la visita al campo, el taller con los danzantes, el estudio del contexto simbólico, la elaboración del traje de la danza, la preparación física extenuante y finalmente la experiencia estática que ocurre durante los 15 o 20 minutos de presentación interrumpida en el marco del festival. Mira, creo que el Festival de Danzas representa un cúmulo de experiencias que se van trenzando desde el inicio del ciclo escolar, ¿no? Que es como llegar a esa parte culminante de los procesos académicos al interior de la escuela. Al inicio de cada semestre los maestros plantean las necesidades que van a tener con sus estudiantes respecto a la formación en el aspecto de las danzas tradicionales. Se propone el trabajo, se va desarrollando y viene dos momentos bien importantes, que sé que más al ratito lo vamos a ver, que es el curso de informantes y es la visita al espacio donde se desarrolla la danza, ¿no? A la comunidad en específico de la danza. Este proceso creo que es el más importante que la escuela lleva como Escuela Nacional de Danza Folclórica. El recopilar la información desde el lugar de origen, recopilar la información desde la persona que hace la danza, ¿no? Desde el informante y cómo se capitaliza esta información, creo que es lo más importante también. Porque el danzante, el originario del espacio donde se realiza la danza, lo hace con intención, ¿no? Que se cruzan varias ideas, se cruzan sentimientos de por qué lo hace él. Y ahora viene la pregunta, ¿por qué lo hacemos nosotros como escuela, no? Entonces vienen procesos importantes, que el primer proceso pues es obtener la información, el segundo proceso es cómo sistematizar esa información para enseñarlo a los demás, ¿no? Cómo llevar a cabo la parte de academización de la danza que se visitó o que se aprendió por el informante, y después cómo recuperamos ese proceso en el Festival de Danzas, ¿no? ¿Cómo lo vamos llevando? A veces este proceso es poco entendido por los propios estudiantes, no así por los maestros. Los maestros creo que tienen muy claro todo el proceso que va llevando con sus estudiantes. El estudiante lo va llevando de una manera mucho más lenta, ¿no? Porque se está formando, y se entiende de esa manera, porque se está formando. El otro día, escuchando a los maestros, fue muy interesante cuando se les hizo esa pregunta, ¿no? ¿Qué significa para ellos el Festival de Danzas desde la postura como estudiante? Los maestros que habían sido estudiantes de la escuela, que son egresados de la escuela. Y es ver cómo ellos fueron transitando de la simple emoción de presentar algo en un espacio público, hasta cómo lo fueron construyendo, lo que significa la danza para la gente que la realiza, ¿no? Entonces, estos tres procesos que mencioné, el de ir a recoger la información, el de sistematizar la información para enseñarla, academizar la danza, y ya escenificar la danza, que es el tercer proceso, conlleva pues sentimientos también encontrados para los propios estudiantes si no se tiene una conciencia real de lo que están aprendiendo, ¿no? Danzas tradicionales, la escuela no tendría un sentido de estudio como tal. Sí, por supuesto, la escuela no es lo único que estudia, pero es parte del patrimonio. Y es, sí, un gran fundamento, y los cursos de informantes es actividad sustantiva de la Escuela Nacional de Danza Folclórica. La observación, la participación,
nos enseñan a disponernos a nosotros, ¿no? A deconstruirnos, a replantearnos todo lo que venimos pensando desde la academia, ¿no? Todos esos como a veces esas predeterminaciones que ya tenemos, ¿no? Como estudiosos, o incluso prejuicios que traemos, y a confrontarte con lo que tú piensas, ¿no? Del mundo, lo que es para ti el mundo, se expande cuando conoces a alguien más, ¿no? Cuando conoces a alguien que no piensa como tú, alguien que tiene un ritual diario muy distinto al tuyo, alguien que no baila como tú, alguien que tiene una noción de danza muy distinta a la que tú tienes, ¿no? Entonces creo que el empatizar y crear esos puentes, ¿no? de comunicación o esos vínculos es algo que te da mucho el trabajo de campo, y no solo como en lo referente al trabajo antropológico, ¿no? O etnográfico, o para el registro coreológico, sino también para la creación, ¿no? O sea, no puedes crear si no tienes un referente previo, ¿no? No puedes crear conocimiento, no puedes proponer algo nuevo o desechando lo que ya tienes, ¿no? Siempre tienes que replantearte y estar en diálogo con alguien más, con otras formas de pensar el mundo para ponerlas en diálogo. Entonces creo que, o sea, el trabajo de estar, ¿no? Y estar dispuesto en cuerpo, mente, ¿no? Y estar, ser un agente, creo que eso es algo muy importante que te da el ser campo, ¿no? El estar en observación y el estar asistiendo a las festividades, el estar comiendo con la gente, el estar también buscando tus maneras de darte a entender, porque a veces es complicado, ¿no? Tú dices una cosa y la otra persona te entiende de una manera distinta, entonces a veces preguntas por algo, ¿no? Y te dan una información diferente, y también sucede que se aprende más, ¿no? Cuando menos deseas obtener esa información, ¿no? O sea, a veces esas experiencias como que se generan sin ser provocadas, ¿no? O sea, las que emergen así por la misma situación, que no son forzadas, ¿no? Son mucho más enriquecedoras, ¿no? Entonces creo que eso es como lo más importante, o una de las cosas más importantes, ¿no? Tratar de mirar a la labor que hacemos en campo como un medio para volvernos éticos, ¿no? No romantizando así como esta idea de, ay, no, nosotros somos los profesionales y ellos no, sino sin esta separación, ¿no? Incluso diluir, ¿no? Lo que nosotros sabemos. También replantear replantearnos esa idea de que el conocimiento académico puede ser superior, ¿no? Porque a veces aprendes muchas cosas, ¿no? de gente que incluso no tiene estudios, no ha pasado por formación académica, ¿no? Y también entiendes que el conocimiento es una forma de jerarquización, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante. Práctica de campo con la maestra Nazul Valle, y pues llegamos al lugar, ¿no? Entonces, en imaginario, pues, el imaginario, pues, San Miguel de Allende es un lugar turístico, internacionalmente conocido, ¿no? Piensas en que puede haber de todo, menos ir a ver una fiesta, ir a ver algo que implique ritualidad, tradición, ¿no? Entonces, pues, al momento del camino, pues, te van dando las indicaciones, ¿no? Y anoten todo lo que vean y registren todo lo que vean, lo que prepararon, el de la cámara, sean discretos, ¿no? Hay que estar presentes, pero ser responsables, ser éticos, ¿no? Entonces llegas y estás esperando a que suceda algo, y pues el Valle del Maíz es una calle, entras por una calle al barrio, a la colonia, y adentro pues estás parado, no hay nada, y uno está con su cuaderno y su lápiz, ¿no? Como estudiante, esperando llevar pues todo el registro que te solicitan, y en un momento de la nada, en un minuto,
bajaron todas las danzas de conquista, todas las danzas por todas las calles, todos con tambores, todos con música, todos con gritos, con sus huevos de madera, con los huevos de lámina, danzando, gritando, las guerritas, los rayados, ¿no? O sea, si no estás dispuesto a percibir y si no estás dispuesto a abrir intencionalmente el sentido de qué es el campo y de vivirlo, más allá de tratar de agarrarlo en el lápiz, o sea, ese tiene su momento, pero el momento en el que lo estás presenciando, te das cuenta que te posiciona con la alteridad, por decirlo de alguna manera, y que te abre el mundo de que las cosas pasan, estés tú participando o no. Entonces, esa fue la que más como que me abrió los ojos para yo después a mis estudiantes decirles, ¿no? O sea, la percepción, el estar, tu presencia, la otra persona que existe ahí contigo, ¿no? Y todo eso, antes de escribirme un horario, lo reflexionas y entonces ya después pasas al registro, al ordenamiento de los datos, pero si en ti no sucede, no vas a hacer que suceda. Aparte de conocer la intimidad, la proximidad con el informante y con el danzante, pues, creo que también se trasciende el contacto con el compañero, es un ambiente totalmente distinto, ¿no? Con el amigo con el que vas, ¿no? Y convives 4 o 5 días desde otro contexto, ¿no? Si bien es cierto, estábamos todavía en una actividad académica, el tipo de convivencia fue distinta, tanto con mis compañeros como con el maestro que llevábamos, ¿no? También fue como conocer un pasito más allá de la personalidad, de la persona, del humano, del maestro, del amigo, compañero. Entonces, esa práctica fue bastante enriquecedora en muchos aspectos. Después se volvió todavía más significativa porque bailamos la danza en el festival. Entonces, se cumplió todo un ciclo, ¿no? Desde cómo lo estábamos estudiando en la escuela, cómo lo investigábamos, cómo lo leíamos, cómo el maestro nos transmitía eso que él ya conocía de la danza desde su experiencia de haber visitado el campo varias veces. Luego nos lleva al campo, ver cómo lo reciben a él, ¿no? Como maestro de danza y el reconocimiento que él ya tenía con la danza. La convivencia que se da con Chayo, con el danzante de Venado, con Rosario Anguamea. Y todo lo que se traduce después, o lo que se convierte después esa convivencia, ¿no? que se da con Chayo, con los danzantes del Pascola, con la familia de Chayo, con la esposa de Chayo, y luego los ciclos de vida que van pasando y que no van perdonando, ¿no? Y que se van yendo esas gentes. Esa práctica se ha convertido en una experiencia que me ha dejado muy marcado, ¿no? En mi carrera como estudiante de danza, como estudioso de la danza, y que sin duda me trae siempre gratos recuerdos, ¿no? Desde lo práctico, desde el haber hecho la danza y haber bailado la danza, hasta lo emotivo y lo emocional, ¿no? Del sentimiento de conocer a la persona y extrañar ahora. Recuerdo también mucho mi primer participación del Festival Marcelo Torreblanca. Yo lo había visto ya anteriormente, como todavía no era alumno. Y después, como alumno, el primer 12 de octubre, que pues nos tocó participar, luego al mes, nos embutieron ahí dos o tres danzas, dependiendo del grupo en donde estábamos, y vámonos, ¿no? Al festival. Y era el evento, o sea, sigue siendo el evento. Pero recuerdo mucho estar ya formado para entrar a la plaza desde el lobby de la escuela, y escuchar que nos habían anunciado y bajar esas escaleritas, me estaban temblando las piernas. Puede parecer pues solamente una pequeña participación de 15, 20 minutos, pero representaba muchísimo en mi proceso de formación. Yo lo veía a la gente desde fuera y decía, bueno, pues tal vez puede ser que no sea mucha gente, o sí, no sé, pero es justamente el hecho de bajar las escaleritas hacia la Plaza Ángel Salas, ahí se transforma todo, y se me hizo la plaza la más grande, que decía, ¿y cómo vamos a llenar esto solo con un grupo de 20 personas, ¿no? Transcurrió, o sea, fue como una presentación, o bueno, una participación que marcó esa primer participación por la emoción, el cúmulo de sensaciones que no había experimentado, por lo menos no en un proceso de formación profesional. Había tenido la oportunidad de visualizar el Festival de Danzas antes de
entrar a la licenciatura. Y era también, recuerdo que era un gran evento en el cual decía, ay, ojalá yo pudiera estar algún día ahí, ¿no? Y ya cuando te toca vivir el otro lado, dices, así se siente, ¿no? Pero realmente este proceso, ¿no? De que han mencionado acerca de que a lo mejor más que una presentación es toda una preparación, todo un estudio, que va más allá, y que a veces existe como la perspectiva de que con el corazón haces hasta tu propio vestuario, ¿no? Al principio es comprado, pero vas avanzando, ahora tienes que bordar, ahora implica más tiempo, aparte de ahora entenderla, ¿no? Ahora estudiarla y demás, interpretar, ejecutar y saber qué es lo que estás haciendo, si realmente, como mencionaban, es dejar de ser tú por unos segundos en el momento en el que vas caminando y decir, tengo que dejar de ser yo, sino qué voy a hacer con esta danza, ¿no? Y que a veces va ligada a todas las experiencias, como se ha mencionado, que son cursos informantes o a veces, en mi caso, recuerdo cuando bailé matlachines que yo tenía una sonaja de un informante, ¿no? Para mí era como, ¿qué voy a hacer con ese elemento, ¿no? Y que debió de haber sido desde los demás elementos, desde, sea lo que sea, en el sentido de lo que representa, cómo se usa, cómo se porta, ¿no? Que hay un trasfondo, más lo que se pudiera ver por 3 segundos, ¿no? Y entonces pesa en el sentido de valor, de simbolismo y en el significado que le damos cada uno de nosotros en esta representación que es el festival. Ya estando ya inmerso pues en la escuela, en las actividades, en tu figura de estudiante, pues para mí era el evento, ¿no? El evento del año, el evento al que yo le invertía, pues bordaba y me picaba y medía y conseguía, ibas al centro a conseguir material, o sea, desde ahí tú ya estabas puesto en ese momento de viene el festival de danzas, ¿no? Y practicas la danza así en el salón de clase, ¿no? En el ambiente institucional, en el asunto, pero sabes que la vas a compartir, sabes que te vas a salir y que te vas a cortar un dedo, que te vas a raspar los pies o que te vas a caer, y sabes que eso también es una inversión, ¿no? De esos 5, 15 minutos de un son o de una danza que estás esperando que llegue, todo el tiempo anterior lo estás invirtiendo y sabes que va a llegar, y eso es un motivante al interior, porque viene el Festival Marcelo Torreblanca, ¿no? Porque también estás ya en el momento, en el día que llegas, ves una convivencia todo el tiempo. En el lobby están conviviendo las danzas que van a entrar, que van a salir, están los maestros conviviendo, sales de la escuela y está la comida, está la ropa, está la bebida y están conviviendo, y está la gente pasando, y estás en la plaza y ves al espectador que está a tu nivel, que está así, te toca, ¿no? Ahí sí te puede tocar, lo puedes tocar. Eso es la convivencia desde lo que dices, es como el poeta que te recita la poesía, ¿no? Y lo escuchas, pues así sales tú como estudiante y le ofreces al espectador, si bien no es la danza que tú creciste con ella, sí es la que te está brindando esta experiencia de integrarte a la escuela, de integrarte a conocer la danza tradicional en estos ámbitos, y hace que te pongas la camiseta de la escuela. O sea, yo podría decir, de la escuela no como institución, sino de la Escuela Nacional de Danza Folclórica y su esencia, yo podría decirte que todos los estudiantes que pasamos por ahí, poquitos son los que no hayan disfrutado el día, ¿no? Los que no hayan querido estar ahí. Que tuvo esa fortuna de que todos los festivales de danza, pues hacíamos alguna de las danzas o que vimos en cursos informantes y que aparte amarrábamos en una práctica de campo, y que luego se completaba como este ciclo en un festival de danzas, porque ya no era solamente como montar el espectaculito y llevarlo, sino que de verdad había muchas cosas detrás. Desde que venía el informante, desde que lo cerrabas yendo a la práctica de campo, desde que te empapabas, y entonces ya lo sentías con otra responsabilidad, ¿no? El hecho de bajar al patio cobraba otro significado, ¿no? Ya no era como
el hecho solo de exhibirte a ti, ¿no? Sino de que vieran la danza, de que vieran, y a lo mejor hasta se te hacía poco los 10, 5 segundos, más bien minutos que hacías la danza, como para querer decirle a la gente todo lo que habías vivido en el proceso previo a llegar a eso, ¿no? Y decías, bueno, es que con este tiempo tan breve, no sé si la gente de verdad está entendiendo todo esto que viví. Entonces, digo, creo que fuimos afortunados porque vivíamos esos procesos, ¿no? De práctica de campo o curso de informante, y lo cerrábamos con el Festival de Danzas, y por lo menos puedo decirte que eso a mí le dio un significado diferente al Festival de Danzas, ¿no? O a mi participación en los festivales de danzas, ¿no? Porque era ese contar de todo un proceso previo. Se fue convirtiendo en el evento más esperado del año, ¿no? En mi caso. ¿Por qué? Porque era presentar eso que tanto me apasionó, ¿no? La danza, las danzas, ¿no? Y no solo era como el hacerla y presentar la que me tocaba o las que me tocaban, sino después ver a mis compañeros, ¿no? Haciendo las demás danzas. Como estudiante, bueno, mis compañeros no me dejarán mentir, pero también hay contenidos o danzas que no te toca bailar, ¿no? Por cuestiones de la vida, y esa no la vi, o esa no la practiqué, o esa no me la enseñaron, y ahí es tu momento para verla, ¿no? En el cuerpo de tus compañeros, en el cuerpo del chico de séptimo semestre, de cuarto semestre, de primer semestre, pero ese es tu momento que vas a tener para verla, al menos cuando eres estudiante y también tus recursos son limitados y no te puedes mover tan rápidamente a la comunidad, ¿no? Se convirtió en el evento más añorado, en el que se construyeron experiencias sensibles, ¿no? Conmigo, con mi cuerpo, con mi danza, pues, ¿no? No pensaba yo en aquel tiempo ni siquiera me preocupaba la calificación, porque sí había una demostración, ¿no? Sí había un proceso final de cierre de una construcción que veníamos trabajando con el maestro a lo largo del proceso del trabajo en clase, y que llegaba al festival y era el momento donde venía la calificación final. Bueno, al menos en mi caso pasó siempre a segundo término, jamás me importó el número de ahí, sino yo pensaba en disfrutar, en vivir, en sentir, ¿no? La música, la danza, la plaza misma se convertía en un espacio especial, ¿no? Porque además también era un lugar al que íbamos nada más 1 o 2 veces al año. Sí pasábamos todos los días por ahí, pero cuando llegábamos al ser el festival, la plaza se convertía en un recinto, ¿no? Increíble, lleno de significación. Y todos los festivales, ¿no? fueron muy efímeros, después lo pienso así, ¿no? Fueron así momentos bien súbitos que nada más, ¿no? Así como ya se acabó todo el proceso, toda la preparación, y al segundo día, que era el preparar las maletas, el dejar todo el salón limpio, pues ya, ¿no? Te das cuenta que ya pasó todo el proceso que viniste trabajando, construyendo, pensando, sintiendo, y a lo que sigue, ¿no? Y a lo que sigue. Fue una experiencia académica muy enriquecedora desde mi punto de vista, ¿no? Insisto, trascendiendo más allá del número, trascendiendo más allá de la calificación, siempre fue el espacio idóneo para compartir mi cuerpo, mi danza, mi esencia con mis compañeros. Pero vamos a hablar un poco sobre el antes de nosotros, ¿no? ¿Qué piensan con respecto a esta línea ideológica nacionalista que marca que uno de los objetivos de la Escuela Nacional de Danza Folclórica es preservar y difundir la danza tradicional? Quiero contar un poquito mi experiencia. Gracias, Julio. Como está muy vinculada con esta pregunta, y es que justo me pasó con las mascaritas, ¿no? Con este proyecto de recuperación de la danza de mascaritas que vino desarrollando Miguel en Nochistlán, y que en algún momento yo le contaba que yo tenía el interés de recuperar la danza de mi abuelo, que bueno, mi abuelo fue capitán de una danza de mascaritas en San Vicente, que es el pueblo de mis papás. Y yo tenía mucho ánimo de generar algún tipo de proyecto para rescatar, ¿no? La danza. Eso fue hace algunos años, y justo tenía muy anclado ese deseo, como por este ánimo de querer ejercer mi profesión, ¿no? Y echar mano de esas herramientas que tienes así como
pues que te ponen a disposición y que la misma academia te obliga casi a echar a andar, ¿no? Entonces, pues yo tenía mucho ánimo de hacer esta recuperación de la danza, y bueno, la comunidad en algún momento no se prestó. Hice así como hasta lo imposible por recaudar a los músicos, a gente que la había bailado, y entonces como que trataba de ir articulando, ¿no? Como también un poquito desde estas otras experiencias, pues de casos similares, ¿no? Pero no había el deseo de recuperación no había el deseo de recuperar la danza en la comunidad. Entonces, y no me cayó el 20 hasta hace poco, ¿no? Que el año pasado, pues gracias al proyecto de la danza de mascaritas que hicimos con los chicos en ese entonces tercer semestre, que bueno, también como una manera de seguir insistiendo, ¿no? Como de sembrar el deseo de recuperar la danza, invité a la cuadrilla de mascaritas de Nochistlán, que está ahorita dirigiendo Miguel, a la fiesta patronal de San Vicente, y entonces, bueno, me hace la pregunta el comité, ¿no? de festejos. Bueno, ¿y nosotros qué vamos a obtener de todo esto? ¿No? Y entonces, pues yo me quedo así, ¿no? O sea, me di cuenta en ese momento que era más bien un deseo mío que de la comunidad, ¿no? Entonces no, como que yo creo que ese sentido nacionalista con el que abriste la pregunta, ¿no? Sigue estando a veces tan consciente o inconscientemente arraigado a lo que hacemos, que tenemos muchas veces esa necesidad de preservar, ¿no? Sí sabemos que la memoria tiene un valor histórico, ¿no? Que la memoria material, ¿no? Que todo lo que es vestigio de un acontecimiento histórico o de algo que alguien vivió, no sé, la cama, una taza, tu ropa, todo eso puede ser capaz de ser un depositario de memoria. Y entonces pues, la danza, pues casi como en este tratamiento de que es un fósil, ¿no? de la historia y de que nos tiene que contar algo, ¿no? Siempre estamos nosotros siendo movidos por este deseo de preservación, ¿no? Entonces como pues a final de cuentas creo que es algo que no tiene que emanar de este ego académico. Gobierno de México.